Muy bien. Antes de entrar en la historia de hoy, vamos a preparar tu mente para algo muy importante. Porque esta no es solo una historia para aprender español. Esta es una historia sobre poder, control, calma, y sobre cómo una sola decisión puede cambiar tu vida, la decisión de no reaccionar. Y escucha esto con atención. Si empiezas una historia en español sin entender las palabras, las ideas y las emociones principales, tu mente se bloquea. Empieza a dudar. Se frustra. Pierde confianza. Y cuando eso pasa, dejas de disfrutar, y dejas de aprender. Pero eso no va a pasar hoy. Hoy vas a entrar en esta historia con claridad. Hoy vas a entender mucho más. Hoy vas a escuchar no solo palabras, sino también emociones, decisiones y lecciones de vida que te ayudarán a mejorar tu español de una manera natural y profunda. Porque esta historia fue creada para eso. Para que aprendas español mientras reflexionas. Para que entrenes tu oído mientras entrenas tu mente. Para que descubras que aprender un idioma no es solo memorizar vocabulario, también es aprender a respirar, observar y responder con calma. Así que quiero que hagas 3 cosas conmigo. Primero, presta mucha atención. Segundo, repite en voz alta cuando sea posible. Y tercero, no te preocupes si no entiendes absolutamente todo en el primer segundo. ¿Por qué? Porque la historia va a repetir muchas ideas importantes. Las palabras clave van a aparecer una y otra vez. Y tu cerebro, poco a poco, las va a absorber de manera natural. Así es como funciona el aprendizaje real. Sin presión extrema. Sin miedo. Sin necesidad de ser perfecto. Solo escuchando, repitiendo, sintiendo y avanzando. Así que respira profundo. Abre tu mente. Y prepárate para una historia poderosa que no solo va a mejorar tu español, también puede cambiar la forma en que reaccionas ante la vida. ¿Listo? Vamos. Había una vez un hombre llamado Daniel. No era famoso, no era rico, no tenía una vida extraordinaria. Era una persona normal, como tú, como yo. Trabajaba en una oficina gris, con luces frías y computadoras viejas que hacían ruido todo el día. Cada mañana se despertaba temprano, tomaba su café sin azúcar y salía de casa con una sensación que no podía explicar del todo, una mezcla de cansancio y resignación. En su trabajo, Daniel no tenía problemas técnicos. Era bueno en lo que hacía. Terminaba sus tareas a tiempo, ayudaba cuando alguien lo necesitaba y nunca se quejaba. Pero había algo que hacía su vida difícil, su jefe. Su jefe era un hombre impaciente. Siempre estaba de mal humor. Criticaba todo. Nunca decía gracias. Nunca sonreía. Y lo peor de todo, le gustaba hacerlo en público. Un lunes por la mañana, como cualquier otro, Daniel llegó a la oficina, encendió su computadora y empezó a trabajar. Todo parecía normal. Pero de repente, el silencio del lugar se rompió. «Daniel», gritó su jefe desde el otro lado de la sala. Todos levantaron la cabeza. Algunas personas dejaron de escribir. Otras miraron sus pantallas, fingiendo no escuchar, pero en realidad prestando atención a cada palabra. Daniel levantó la mirada lentamente. «Sí, señor», respondió con voz tranquila. Su jefe caminó hacia él con pasos rápidos y pesados. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de frustración. «¿Qué es esto?», dijo, lanzando un documento sobre el escritorio de Daniel. «Esto es lo que llamas trabajo bien hecho, siempre haces todo mal». El ambiente cambió en un segundo. El aire se volvió pesado. Nadie hablaba. Todos esperaban. Porque todos sabían lo que normalmente pasaba en ese tipo de situaciones. La gente reacciona. Algunos se defienden. Otros se enojan. Otros se quedan en silencio, pero con rabia por dentro. Ese momento, ese segundo exacto, es donde la mayoría pierde el control. Daniel miró el documento. Lo observó con calma. No dijo nada inmediatamente. No se apresuró. No levantó la voz. No cambió su expresión. Respiró. Una respiración lenta, profunda, consciente. Y luego otra. Su jefe seguía hablando, pero Daniel ya no estaba atrapado en esas palabras. Estaba en control de sí mismo. Ese fue el momento más importante. Porque no fue lo que su jefe dijo lo que cambió la historia. Fue lo que Daniel decidió hacer después.
Daniel levantó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos. No había miedo. No había enojo. No había prisa. Solo calma. Y entonces dijo, con una voz firme pero suave: «Gracias por tu opinión». Nada más. No explicó. No se defendió. No reaccionó. El silencio después de esa frase fue más fuerte que cualquier grito. Su jefe se quedó quieto por un segundo. No esperaba esa respuesta. Nadie la esperaba. Porque la mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente. Alguien grita, tú gritas. Alguien critica, tú te defiendes. Alguien te ataca, tú atacas. Es un ciclo. Un reflejo. Pero Daniel hizo algo diferente. Eligió no reaccionar. Y en ese momento, recuperó el control. Los compañeros de trabajo intercambiaron miradas. Algunos estaban sorprendidos. Otros confundidos. Pero todos sintieron algo difícil de explicar. Respeto. No porque Daniel fuera perfecto. No porque tuviera razón o no. Sino porque hizo algo que la mayoría no puede hacer. Controlarse. Después de unos segundos incómodos, el jefe tosió ligeramente, tomó el documento y dijo en voz más baja: «Revisa esto otra vez». Y se fue. Así, sin más. Sin gritos. Sin más críticas. El mismo hombre, pero con una actitud diferente. Daniel volvió a su computadora. No sonrió. No celebró. Simplemente continuó trabajando. Pero dentro de él, algo había cambiado. Porque en ese momento entendió una verdad muy importante. No todo requiere una reacción. Y más aún, reaccionar no es lo mismo que responder. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Reaccionar es emocional. Responder es inteligente. Ese día, Daniel no ganó una discusión. Ganó algo mucho más valioso. Ganó control sobre sí mismo. Y ese es el tipo de poder que no se aprende en la escuela, no se compra, y no depende de nadie más. Es un poder interno. Un poder silencioso. Un poder que transforma la manera en la que vives, trabajas, y te comunicas. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar? ¿Cuántas veces has dicho algo que luego quisiste cambiar? ¿Cuántas veces una emoción tomó el control de tus palabras? Es normal. Todos lo hacemos. Pero aquí está la clave. Puedes entrenarte para hacerlo diferente. Igual que Daniel. Y aquí es donde conectamos con algo muy importante. Aprender un idioma. Porque cuando estás aprendiendo español, pasan cosas muy similares. Escuchas algo que no entiendes, y te frustras. Cometes un error, y te criticas. Alguien habla más rápido que tú, y te sientes inseguro. Y reaccionas. Pero, ¿qué pasaría si hicieras lo mismo que Daniel? Si en lugar de reaccionar, respiras. Si en lugar de frustrarte, observas. Si en lugar de rendirte, decides continuar. Ese pequeño cambio, cambia todo. Porque el progreso no depende solo de lo que sabes. Depende de cómo reaccionas cuando no sabes. Daniel no era especial. Simplemente tomó una decisión diferente en un momento difícil. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser perfecto. No necesitas saber todo. Solo necesitas ese momento de pausa. Ese segundo de conciencia. Ese espacio entre lo que pasa y lo que haces. Ahí está tu poder. Y hoy, acabas de empezar a descubrirlo. Después de ese día, algo cambió en Daniel, pero no fue algo inmediato, ni mágico, ni perfecto. No es que su jefe se convirtiera en una mejor persona de la noche a la mañana. No es que el ambiente en la oficina se volviera tranquilo y agradable de repente. No. Lo que cambió fue Daniel. Al día siguiente, todo continuó como siempre. Las mismas computadoras, el mismo ruido, las mismas caras cansadas. Pero había una diferencia invisible. Daniel ya no reaccionaba igual. Cuando alguien hablaba con un tono negativo, él no absorbía esa energía. Cuando alguien se quejaba, él no se unía automáticamente. Cuando algo salía mal, él no entraba en pánico. En lugar de eso, hacía algo muy simple. Observaba. Y ese simple hábito empezó a transformar su vida.
Porque la mayoría de las personas vive en piloto automático. Escuchan algo, reaccionan. Ven algo, reaccionan. Sienten algo, reaccionan. Sin pausa. Sin filtro. Sin control. Pero Daniel había descubierto el poder del silencio. No el silencio incómodo. No el silencio de ignorar. Sino el silencio consciente. Ese momento donde no dices nada, pero estás completamente presente. Un día, en la oficina, dos compañeros comenzaron a discutir. Sus voces se hicieron más fuertes, las palabras más duras. Tú siempre haces lo mismo. No, tú eres el problema. El ambiente se llenó de tensión. Algunas personas miraban, otras intentaban ignorarlo. Daniel estaba ahí. Escuchando. Observando. Pero no participando. Y algo interesante pasó. Mientras los demás se sentían incómodos, atrapados en la situación, Daniel estaba tranquilo. Porque entendió algo muy importante. No todo lo que sucede a tu alrededor requiere tu energía. Ese es uno de los secretos más poderosos que puedes aprender. Tu atención es limitada. Tu energía es valiosa. Tu enfoque define tu vida. Si reaccionas a todo, te pierdes en todo. Pero si eliges cuidadosamente a qué responder, ganas claridad. Ese día, Daniel decidió no involucrarse en la discusión. No porque no le importara, sino porque entendía que no era necesario. Y eso no lo hizo débil. Lo hizo fuerte. Porque mantenerse en silencio, cuando todo el mundo grita, requiere control. Requiere disciplina. Requiere conciencia. Y ese mismo principio se aplica directamente cuando estás aprendiendo un idioma. Piensa en esto. Estás escuchando un audio en español. No entiendes todo. Tal vez solo entiendes algunas palabras. ¿Qué pasa normalmente? Tu mente reacciona. Esto es demasiado difícil. No soy bueno para esto. No voy a poder. Esa es una reacción automática. Pero ahora, imagina que haces lo mismo que Daniel. Pausa. Respiras. Escuchas otra vez. Y en lugar de decir no entiendo nada, dices, no entiendo todavía. Esa pequeña palabra, todavía, cambia todo. Porque transforma una reacción negativa en un proceso. Y ahí es donde ocurre el aprendizaje real. Daniel empezó a aplicar esto en todo. Cuando cometía un error en el trabajo, no se criticaba inmediatamente. Primero observaba. Luego analizaba. Después corregía. Sin drama. Sin presión innecesaria. Y poco a poco, empezó a mejorar más rápido que antes. Porque ya no perdía energía en emociones negativas. La usaba para crecer. Un día, durante una reunión, alguien señaló un error en su presentación. Antes, Daniel habría reaccionado con incomodidad. Tal vez habría intentado justificarse. Pero esta vez, hizo algo diferente. Escuchó. Asintió con la cabeza. Y dijo, gracias, lo voy a revisar. Nada más. Sin excusas. Sin defensa. Y lo interesante es que esa respuesta cambió la dinámica. La persona que lo criticó bajó el tono. La conversación se volvió más constructiva. Y el ambiente se calmó. Porque la reacción alimenta el conflicto. Pero la calma lo reduce. Este es un principio universal. En la vida. En el trabajo. Y también en el aprendizaje. Cuando reaccionas con frustración, haces el proceso más difícil. Cuando reaccionas con paciencia, haces espacio para mejorar. Ahora quiero que pienses en tu propio proceso aprendiendo español. Tal vez te cuesta entender cuando alguien habla rápido. Tal vez te confundes con la gramática. Tal vez te da miedo hablar. Es normal. Pero la diferencia no está en el problema. Está en tu reacción. Puedes decir, no puedo. O puedes decir, aún estoy aprendiendo. Puedes frustrarte. O puedes observar. Puedes rendirte. O puedes continuar con calma. Daniel no se convirtió en una persona fuerte en un solo día. Fue una práctica. Una decisión repetida. Una y otra vez. Elegir no reaccionar. Elegir observar.
Elegir responder con conciencia. Y tú puedes hacer lo mismo. Empieza con algo simple. La próxima vez que no entiendas una frase en español, no reacciones inmediatamente. No cambies el audio. No te rindas. No te critiques. Solo escucha otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque el progreso no viene de reaccionar rápido. Viene de permanecer el tiempo suficiente. Daniel entendió que el silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para pensar. Espacio para entender. Espacio para elegir. Y ese espacio es donde ocurre el cambio. Así que la próxima vez que sientas esa reacción automática, detente. Respira. Observa. Porque en ese momento, estás entrenando algo más importante que el idioma. Estás entrenando tu mente. Y cuando controlas tu mente, puedes aprender cualquier cosa. Pasaron algunos días después de aquel momento en la oficina, y aunque todo parecía igual por fuera, por dentro las cosas empezaban a moverse. Porque cuando una persona cambia, aunque sea en silencio, los demás lo notan. Y no siempre reaccionan bien. Un compañero en particular comenzó a observar a Daniel con más atención. Su nombre era Marcos. Marcos era inteligente, rápido, pero también inseguro. Le gustaba destacar, ser el mejor, tener razón. Y cuando veía a alguien diferente, alguien que no reaccionaba como los demás, eso lo incomodaba. Porque la calma de Daniel era un espejo. Un espejo que mostraba algo que Marcos no tenía. Control. Un día, durante una tarde pesada de trabajo, el ambiente estaba tenso. Había mucho por hacer, poco tiempo, y errores acumulándose. Marcos estaba frustrado. Y decidió liberar esa frustración. Pero no con el trabajo. Con Daniel. Se acercó a su escritorio, cruzó los brazos y dijo en voz suficientemente alta para que otros escucharan. Eres demasiado lento, siempre lo has sido. A este ritmo, nunca vas a mejorar. El comentario quedó flotando en el aire. Algunas personas miraron de reojo. Otras bajaron la cabeza. Nadie dijo nada. Ese tipo de momentos son peligrosos. Porque activan algo muy profundo en nosotros. El deseo de defendernos. El impulso de reaccionar. La necesidad de demostrar que tenemos razón. Daniel escuchó cada palabra. Y por un instante, sintió algo. No era enojo completo. No era tristeza total. Era una mezcla. Una emoción que sube rápido, como una chispa. Ese es el momento clave. Ese momento donde todo puede cambiar, o repetirse. Porque ahí es donde normalmente reaccionamos. Pero Daniel ya había entrenado algo diferente. No era perfecto. No era automático. Pero era consciente. Sintió la emoción, pero no la dejó controlar sus palabras. Respiró. Una vez. Luego otra. Miró a Marcos, no como un enemigo, sino como alguien que estaba proyectando su propia frustración. Y entonces habló. Estoy aprendiendo. Eso es suficiente. Nada más. Sin agresión. Sin sarcasmo. Sin necesidad de ganar. Solo una verdad simple. El efecto fue inmediato. Marcos no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía con qué continuar. Porque el conflicto necesita dos personas. Y Daniel decidió no participar. Ese es el poder que muchas personas no entienden. Creen que ganar una discusión es fuerza. Pero la verdadera fuerza es no necesitar discutir. La verdadera fuerza es mantener tu centro cuando otros pierden el suyo. Después de ese momento, algo cambió en la dinámica de la oficina. Marcos dejó de provocar a Daniel con tanta frecuencia. Otros comenzaron a observarlo más. Algunos incluso empezaron a imitar su actitud. Porque la calma es contagiosa. Pero también lo es el conflicto. Y tú eliges cuál expandes. Ahora quiero que conectes esto con tu proceso aprendiendo español. Porque este tipo de situaciones también ocurren ahí. Tal vez no con un compañero de oficina. Pero sí con tu propia mente. Tu mente puede ser como Marcos. Te dice cosas como: no eres lo suficientemente bueno. Eres lento. Otros aprenden más rápido.
Esto no es para ti. Y esas palabras duelen, aunque no vengan de otra persona. Porque el conflicto más fuerte no siempre es externo. A veces, es interno. Y ahí también tienes dos opciones. Reaccionar o responder. Puedes creer esas voces. O puedes hacer lo que hizo Daniel. Respirar, observar y responder con algo diferente. Por ejemplo, en lugar de decir, no soy bueno en español, puedes decir, estoy aprendiendo. Eso es suficiente. En lugar de pensar, soy muy lento, puedes decir, estoy avanzando a mi ritmo. En lugar de rendirte, puedes continuar. Porque el aprendizaje no es una competencia. No se trata de quien llega primero. Se trata de quien continúa. Daniel no intentó demostrar que Marcos estaba equivocado. No intentó probar que era rápido. No necesitó defender su valor. Porque entendía algo muy importante. No necesitas la validación de otros para avanzar. Y tampoco necesitas reaccionar a cada comentario, interno o externo. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Cada vez que eliges responder con calma, estás creando una nueva identidad. Una identidad más fuerte, más estable, más enfocada. Y eso tiene un impacto directo en cómo aprendes. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, liberas energía. Energía que puedes usar para practicar, para escuchar, para repetir, para mejorar. Imagina esto. Estás escuchando un audio en español y no entiendes mucho. Tu mente dice, esto es imposible. Ese es Marcos hablando. Ahora tú decides. ¿Reaccionas? ¿O respondes? Respiras. Y dices, estoy aprendiendo. Eso es suficiente. Y sigues. Esa es la diferencia entre alguien que abandona y alguien que progresa. Daniel no cambió el comportamiento de Marcos. Cambió su propia respuesta. Y eso fue suficiente para cambiar el resultado. Porque no puedes controlar lo que otros dicen. Pero siempre puedes controlar cómo respondes. Esa es tu responsabilidad. Y también, tu poder. Así que la próxima vez que alguien te critique, o que tu mente lo haga, recuerda esto. No todo merece una reacción. Algunas cosas solo necesitan conciencia. Y otras, simplemente silencio. Porque en ese silencio es donde creces. Y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. Ahora llegamos a una parte muy importante de la historia, porque todo lo que Daniel aprendió en la oficina no se queda solo en el trabajo, en las relaciones o en los momentos de conflicto. Esa misma idea, esa misma fuerza interior, también puede transformar por completo la manera en que aprendes un idioma. Y aquí está la verdad. Muchas personas no fracasan al aprender una lengua porque sean incapaces. Fracasan porque reaccionan mal al proceso. Reaccionan con frustración. Reaccionan con vergüenza. Reaccionan con impaciencia. Reaccionan comparándose con otros. Y poco a poco, sin darse cuenta, convierten el aprendizaje en una lucha emocional. No contra el idioma, sino contra ellas mismas. Imagínate a una persona que empieza a aprender español con entusiasmo. El primer día se siente motivada. Escucha algunas palabras nuevas, repite frases básicas, estudia saludos, números, expresiones comunes. Todo parece interesante. Todo parece posible. Pero después de unos días, aparece la realidad. Escucha un audio y no entiende casi nada. Intenta hablar y se equivoca. Quiere formar una frase y las palabras no salen. Lee un texto y se cansa porque no conoce mucho vocabulario. Y entonces aparece la reacción. No sirvo para esto. Esto es demasiado difícil. Nunca voy a hablar bien. Tal vez no tengo talento para los idiomas. ¿Te das cuenta? El problema real no siempre es la dificultad del idioma. Muchas veces, el problema es la interpretación emocional de esa dificultad. Porque aprender una lengua siempre incluye incomodidad. Siempre incluye confusión. Siempre incluye errores.
Siempre incluye lentitud al principio. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás aprendiendo. Pero para entender esto de verdad, vamos a conocer a alguien más. Se llamaba Ana. Ana tenía 32 años y había decidido aprender español porque quería viajar, hablar con más personas y sentir que todavía podía crecer, todavía podía empezar algo nuevo. No era estudiante. No tenía mucho tiempo libre. Trabajaba muchas horas, llegaba cansada a casa y, aún así, cada noche intentaba estudiar al menos 20 minutos. Al principio, todo era emocionante. Aprendió a decir hola, gracias, ¿cómo estás? Me llamo Ana, mucho gusto. Veía vídeos cortos, repetía frases, copiaba palabras en una libreta. Se sentía bien. Sentía progreso. Pero después de 2 semanas, esa emoción empezó a chocar con una realidad más difícil. Un día puso un vídeo en español. Era un vídeo simple, para estudiantes. La persona hablaba despacio. Sonreía. Explicaba con claridad. Y aún así, Ana no entendía casi nada. Pausó el vídeo. Frunció el ceño. Lo intentó otra vez. Nada. Entonces sintió esa reacción conocida. Esa sensación incómoda que mezcla frustración, inseguridad y cansancio. Esto no es para mí, pensó. Y justo ahí estuvo a punto de cerrar el vídeo. Ese era el momento decisivo. No el momento del éxito. No el momento en el que habló perfectamente. No el momento en el que entendió todo. No. El momento decisivo fue ese instante pequeño y silencioso donde pudo haber reaccionado, o podido elegir otra cosa. Ana respiró. No porque fuera una experta en autocontrol. No porque se sintiera segura. Sino porque recordó algo importante. No entender no es fracasar. No entender es parte del camino. Entonces volvió a reproducir el vídeo. Esta vez no intentó entender cada palabra. Solo escuchó el ritmo. La música del idioma. La forma en que sonaban las frases. Luego volvió a escucharlo. Y en la tercera vez, reconoció algunas palabras. Hola. Hoy. Aprender. Importante. Eran pocas. Muy pocas. Pero eran reales. Y eso fue suficiente para continuar. Aquí está una de las lecciones más poderosas del aprendizaje de idiomas. No necesitas entender todo para avanzar. Necesitas permanecer presente el tiempo suficiente para que tu mente empiece a reconocer patrones. Pero eso solo ocurre si no reaccionas con desesperación. Ana siguió practicando así durante varias semanas. Algunos días avanzaba mucho. Otros días parecía que no avanzaba nada. A veces entendía frases completas. A veces una sola palabra. A veces hablaba con confianza estando sola. A veces, frente al espejo, se quedaba en blanco. Y en cada uno de esos momentos, su reacción interna era la verdadera batalla. Porque había dos voces dentro de ella. La primera decía: no estás mejorando. ¡Qué vergüenza tu pronunciación! Mira a otros, hablan mejor que tú. Vas demasiado lenta. La segunda voz era más tranquila, pero más fuerte con el tiempo. Estoy aprendiendo. Esto toma tiempo. Cada repetición cuenta. No necesito ser perfecta hoy. Y poco a poco, Ana empezó a alimentar esa segunda voz. Eso cambió todo. Ya no estudiaba para demostrar que era inteligente. Ya no practicaba para impresionar a nadie. Ya no medía su valor según sus errores. Empezó a aprender con paciencia. Y cuando aprendes con paciencia, el idioma entra más profundo. Porque la mente relajada aprende mejor que la mente en guerra. Mucha gente piensa que para avanzar rápido hay que presionarse mucho. Pero normalmente sucede lo contrario. Cuando te presionas demasiado, bloqueas tu memoria, tu atención y tu confianza. Cuando te criticas por cada error, conviertes cada práctica en una experiencia negativa. Cuando reaccionas con miedo o vergüenza, tu cerebro asocia el idioma con dolor. Y nadie crece bien en un ambiente de miedo. Ni una persona. Ni una mente. Ni un idioma nuevo dentro de ti. Por eso la calma no es algo extra en el aprendizaje. La calma es una herramienta. Una herramienta tan importante como escuchar, leer,
repetir o estudiar vocabulario. Cuando no entiendes una frase en español y decides respirar en lugar de rendirte, estás entrenando tu capacidad de aprendizaje. Cuando cometes un error al hablar y decides corregirte con amabilidad en lugar de atacarte, estás construyendo fluidez emocional. Cuando escuchas una conversación rápida y en lugar de decir esto es imposible dices todavía estoy entrenando mi oído, estás creando una mentalidad fuerte. Y esa mentalidad te lleva mucho más lejos que el talento. Ana descubrió eso una noche muy simple. Estaba caminando por la calle, regresando del trabajo, escuchando un podcast corto en español. No estaba concentrada al 100%. No estaba sentada con una libreta. No estaba haciendo un examen. Solo caminaba y escuchaba. De repente, entendió una frase completa. Completa. Fue algo sencillo, algo como, hoy vamos a hablar de pequeños hábitos diarios. Ana se detuvo. No porque la frase fuera difícil, sino porque por primera vez la entendió sin traducir palabra por palabra. La entendió directamente. Y sonrió. No fue un momento dramático. Nadie la aplaudió. Nadie lo vio. No hubo música épica ni una gran celebración. Pero para ella, fue enorme. Porque en ese pequeño instante comprendió algo maravilloso. Si estaba cambiando. Si estaba aprendiendo. Si estaba avanzando. Solo que el progreso había sido silencioso. Como pasa casi siempre. El progreso real no siempre llega con ruido. A veces llega en una frase entendida. En una palabra recordada. En una respuesta que sale sin pensar demasiado. En una sensación nueva de familiaridad. Y todo eso empieza a aparecer cuando dejas de reaccionar con ansiedad y empiezas a practicar con constancia. Así que ahora quiero hablarte directamente a ti. Tal vez estás aprendiendo español y sientes que vas lento. Tal vez entiendes más de lo que hablas. Tal vez lees mejor de lo que escuchas. Tal vez sabes cosas, pero cuando intentas usarlas, te bloqueas. Eso es normal. De verdad, normal. No significa que estés atrasado. No significa que seas malo. No significa que debas empezar de nuevo. Solo significa que estás en proceso. Y tu tarea no es reaccionar con frustración a ese proceso. Tu tarea es sostenerlo. Respirar cuando sea incómodo. Repetir cuando sea confuso. Escuchar otra vez cuando no entiendas. Seguir cuando no tengas ganas. Porque el idioma no entra de golpe. Entra capa por capa. Día por día. Escucha por escucha. Error por error. Momento de paciencia por momento de paciencia. Ana no se volvió fluida porque un día despertó diferente. Se volvió mejor porque dejó de pelear contra cada dificultad. ¿Y cuándo dejó de pelear? Pudo aprender. Ese es el gran cambio. No aprender más con más tensión. Aprender mejor con más presencia. Así que la próxima vez que el español te parezca difícil, no reacciones automáticamente. No digas no puedo, no cierres el audio, no abandones la práctica por una mala sesión. Haz una pausa. Respira. Y di dentro de ti. No necesito entender todo hoy. Solo necesito continuar. Estoy mejorando cada día. Estoy aprendiendo, y eso es suficiente. Porque cuando cambias tu reacción, cambias tu proceso. Y cuando cambias tu proceso, cambias tu resultado. Solo caminaba. Solo respiraba. Solo estaba presente. Y en ese momento entendió algo que nunca había entendido del todo. La verdadera libertad no es controlar lo que pasa fuera de ti. La verdadera libertad es no ser controlado por ello. Ese descubrimiento lo hizo más fuerte, pero también más ligero. Empezó a sonreír más. Dormía mejor. Escuchaba con más atención. Tenía más energía. Incluso su cuerpo parecía diferente. Sus hombros estaban menos tensos. Su voz era más estable. Su mirada era más clara. La calma, poco a poco, había dejado de ser una técnica. Ahora era parte de su identidad. Y eso es lo que ocurre cuando practicas algo con conciencia durante suficiente tiempo. Al principio parece difícil. Luego parece extraño. Después empieza a sentirse posible. Y finalmente, se vuelve natural. Lo que antes era esfuerzo,
ahora era hábito. Lo que antes era reacción, ahora era elección. Daniel ya no vivía respondiendo impulsivamente al mundo. Ahora elegía. Elegía cuándo hablar. Elegía qué ignorar. Elegía dónde poner su energía. Elegía qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Y esa capacidad de elegir lo cambió todo. Porque una persona que elige con conciencia, ya no vive en modo supervivencia. Vive con dirección. Y aquí es donde la historia se conecta contigo de manera directa. Porque tal vez tú no trabajas en una oficina como Daniel. Tal vez tu vida es completamente distinta. Tal vez tus desafíos no vienen de un jefe difícil o de un compañero inseguro. Pero todos, en algún momento, sentimos presión. Todos enfrentamos críticas. Todos sentimos frustración. Todos conocemos el impulso de reaccionar. Y también, si estás aprendiendo español, sabes muy bien cómo se siente eso en el proceso. Sabes lo que es escuchar algo y no entender. Sabes lo que es querer hablar y no encontrar las palabras. Sabes lo que es sentir que avanzas un día, y al día siguiente dudar de todo. Y en cada uno de esos momentos, tienes dos caminos. El primero es reaccionar. Reaccionar con impaciencia. Reaccionar con vergüenza. Reaccionar con comparaciones. Reaccionar pensando que vas demasiado lento. Reaccionar diciéndote que no eres suficiente. Ese camino existe. Es fácil. Es automático. Y muchas personas pasan años ahí. Pero hay otro camino. El camino de Daniel. El camino de la pausa. El camino de la observación. El camino de la respuesta consciente. Ese camino dice: no necesito reaccionar a cada error. No necesito convertirme en mi peor crítico. No necesito dominar todo hoy. Solo necesito continuar. Y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque cuando dices solo necesito continuar, estás haciendo algo enorme. Estás eligiendo el crecimiento en lugar del miedo. Estás eligiendo la paciencia en lugar del juicio. Estás eligiendo construir, en lugar de abandonar. Eso fue exactamente lo que hizo Daniel durante todos esos meses. No intentó cambiar el mundo. Cambió su forma de estar en él. Y el resultado fue que el mundo empezó a sentirse diferente. Su jefe seguía siendo exigente, pero ya no tenía el mismo poder sobre él. Los problemas seguían apareciendo, pero ya no lo arrastraban igual. Las personas seguían opinando, criticando, comparando, pero Daniel ya no absorbía todo. Había creado una distancia sana entre lo que ocurría y lo que decidía hacer con eso. Y en esa distancia encontró paz. Ahora piensa en tu español. Tal vez todavía no hablas con fluidez. Tal vez todavía necesitas subtítulos. Tal vez todavía cometes errores simples. Tal vez todavía te sientes inseguro cuando intentas expresarte. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en el camino. Y a veces olvidamos algo muy importante: la fluidez no llega solamente cuando aprendes más palabras. La fluidez real empieza cuando dejas de pelear contigo cada vez que no sabes algo. Porque una mente que vive reaccionando no puede escuchar bien. No puede retener con calma. No puede practicar con libertad. No puede disfrutar el proceso. Pero una mente entrenada en la paciencia, sí. Esa mente escucha mejor. Repite mejor. Observa mejor. Recuerda mejor. Y sobre todo, persevera mejor. Daniel se transformó porque dejó de buscar control afuera y empezó a construir estabilidad adentro. Y esa es también la clave para aprender un idioma. No necesitas sentirte listo para seguir. No necesitas tener confianza perfecta para hablar. No necesitas eliminar todos tus errores antes de avanzar. Necesitas aceptar que aprender incluye incomodidad. Incluye lentitud. Incluye repetición. Incluye días buenos y días pesados. Incluye momentos donde entiendes mucho y momentos donde parece que no entiendes nada. Pero si no reaccionas con desesperación, si sigues respirando, si sigues apareciendo, si sigues practicando, el cambio llega. Siempre llega. A veces lento. A veces invisible al principio. Pero llega. Y un día, igual que Daniel caminando hacia el trabajo, tú también notarás algo distinto.
Tal vez entenderás una conversación sin traducir mentalmente. Tal vez responderás una pregunta en español sin prepararte demasiado. Tal vez leerás una página y sentirás que el idioma ya no parece extraño. Tal vez escucharás tu propia voz hablando y pensarás, espera, esto antes no podía hacerlo. Y sonreirás. No porque seas perfecto. No porque hayas terminado. Sino porque te darás cuenta de que sí has cambiado. Que el esfuerzo silencioso dio fruto. Que la paciencia construyó algo real. Que cada vez que elegiste no reaccionar, te hiciste más fuerte. Ese es el verdadero final de esta historia. Daniel no se convirtió en otra persona de un día para otro. Se convirtió en una versión más consciente de sí mismo. Una versión más tranquila. Más estable. Más libre. Y tú también puedes hacer eso. No solo en tu vida. También en tu español. Cada vez que eliges respirar antes de frustrarte, estás cambiando. Cada vez que repites una frase en lugar de rendirte, estás cambiando. Cada vez que aceptas un error como parte del proceso, estás cambiando. Cada vez que decides continuar, aunque no tengas ganas, estás cambiando. Así se construye la transformación. No con perfección. Con constancia. No con reacción. Con conciencia. No con fuerza agresiva. Con calma firme. Por eso hoy quiero dejarte con una idea simple, pero poderosa. No siempre puedes controlar lo que escuchas, lo que sientes o lo que otros hacen. Pero siempre puedes entrenar la manera en que respondes. Y en esa respuesta está tu poder. El poder de seguir. El poder de aprender. El poder de crecer. El poder de convertirte, poco a poco, en alguien más fuerte de lo que eras ayer. Así que sigue. Sigue escuchando. Sigue repitiendo. Sigue aprendiendo. Sigue respirando. Porque no estás retrocediendo. No estás roto. No estás tarde. Estás en transformación. Y esa transformación, aunque silenciosa, puede cambiarlo todo.